Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más. Yo soy Eduardo Santana y en este video les voy a hablar de las 10 propuestas de moda que marcaron historia en los años 80. Comenzamos. Los accesorios eran como la cereza del pastel. Los aretes, entre más grandes mejor, entre más coloridos mejor, al igual que los collares. A pesar de que había mucho color y de que había mucha creatividad en todo el look, si no había accesorios, creo que faltaba algo. Y algo que no podía faltar en muchos de los looks eran estos cinturones que marcaban la cintura, porque como ya ven, eran como volúmenes grandes en hombros, eran como faldas también grandes, eran prendas oversize, que con lo que podían marcar un poquito la cintura era con esto, con los cinturones. También las mujeres utilizaban algo que era muy llamativo, que bueno, en realidad todo era llamativo, pero algo que también era muy llamativo era el maquillaje. Era jugar con colores en las sombras, era la sombra multicolor, era el rubor también muy marcado y aparte eran bocas con colores muy encendidos. Y en algunos casos los delineadores, los rímel, jugaban con colores. Yo creo que en esa época el maquillaje jugaba un factor muy importante que era el alegrar el rostro de las personas. Creo que daba como vida, como subir tu autoestima, porque déjenme decirles algo, esto de los colores psicológicamente te anima, te motiva, te alegra y creo que los 80s por eso fueron como muy dinámicos, como la gente como muy efervesciente y era por la saturación de colores que se veían obviamente en el maquillaje, también en el cabello. ¿Saben qué es lo que me llamaba mucho la atención en los cabellos? Era que había como dos áreas diferentes en cuanto a los peinados. Bueno, había muchísimos, pero hablando de los peinados de las mujeres, habían como estas dos versiones. Una era como el look muy atrevido, como muy vanguardista en aquella época, que eran traer como capas en el cabello, pero las atrevidas y las vanguardistas las traían muy cortas y eran como cabellos parados y todo lo demás era largo. Y del otro lado estaban las mujeres que traían como el mismo corte, vamos a así decirlo, pero era menos corto que las que se atrevían. Era un poquito más largo y algo curioso, lo peinaban como de una manera diferente y se veía como que dentro de lo que era la moda, un poquito más conservador. Pero hablando de los peinados precisamente, no sé si ustedes recuerden que en aquella época se utilizaba mucho el que se hicieran la base las mujeres y también algunos hombres. Pero ¿qué era la base? La base era hacerte chino el cabello, si eras lacia o si eras ondulada o querías verte más china, te ponían huesitos, ibas a estas estéticas, porque antes no eran salones, antes eran estética unisex. En estas estéticas, ¿qué es lo que hacían? Te hacían la base, te ponían huesitos que eran como un tubito rosa, que traían como una alguita azul o verde, te ponían en toda la cabeza, te ponían algo para que te diera calor, te quitaban los huesitos y te quedaba, mira, chino el cabello. ¿Por qué muchas mujeres querían traer el cabello muy chino? Pues obviamente porque antes el cabello era con mucho volumen, era grandote. El lema de los 80s era más es más. Y los cabellos eran grandes. Se ponían un spray que se llamaba Aquanet, que era muy de moda, que de hecho se hacían como mucho cardado en el cabello, se hacían como aquí a los lados pegados y se paraba el cabello. El spray, que era como un tubo, un cilindro así redondo, gordo, grueso, se lo ponían aquí y así se hacían el copete grande. Hablando de otra propuesta también de las que vimos muy marcadas en aquellos años, en los 80s, es obviamente hablar de los cortes de cabello, que bueno, vamos a irnos un poquito por el lado de los hombres, que los hombres también traían este corte muy similar a las mujeres, que era cortes con capas cortas arriba y todo lo demás largo, que bueno, los hombres ya ven que algunas propuestas de moda de aquellas épocas eran como muy andróginas, eran como la puede traer el hombre y la mujer. Ejemplo, el maquillaje, algunos se maquillaban, las mujeres también. El corte era los llamados mulet, que también los traían las mujeres y también los hombres. Las capas las traían las mujeres y también lo traían los hombres. Las prendas
también eran muy ajustadas, muy pegaditas, eran telas metálicas, eran colores muy llamativos. Los hombres y las mujeres también los traían. Las mujeres, obviamente, las recordamos con estos cabellos muy grandes, con las capas muy cortas, pero hay algo que mucha gente no del todo habla, y ¿saben qué es? Que las mujeres en los 80s, un sector traía el cabello muy corto y se hacían unas pompas o se hacían el cabello para atrás. En los 80 se utilizaban unos cepillos que eran como de 4 o 5 cerdas, 4 o 5 palos de plástico, eran gorditos, que con esos eran especial para los cabellos chinos y para hacerte volumen. ¿Qué es lo que hacían? Se metían el cabello aquí atrás de la nuca y se jalaban el cabello. Se jalaban para hacérselo como con un poquito más de volumen. O se lo metían acá arriba y se levantaban. Se levantaban para hacerse volumen. ¿Y qué decir del típico de que te metes la mano y te jalabas así el copete, así como lo estoy haciendo, y te quedabas así como explotadito aquí en el frente? La moda del aerobics en los 80s, que también marcó una tendencia que eran estos mayones, estos leggings, estos leotardos, que cuando también se veían a las mujeres que se atrevieran a utilizar el cuerpo tan entallado, marcó una tendencia, esto del estilo de ropa deportiva del aerobics, que eran como telas como de licra, como brillosas, como neones. Entre más llamativo el color, era mucho mejor. Y algo que también me llamaba la atención eran estos calentadores que utilizaban. Los calentadores salieron de ser de look deportivo para utilizarse ya como en un día a día, como en algo muy casual. También, ejemplo, la ropa que era como rockera, pero como con un toque glam, que obviamente como Guns N' Roses y muchos más, que traían como esta moda de rock, pero como con un estilo glamuroso, ya que eran, a lo mejor algunos traían chaquetas de cuero, algunos traían pantalones de mezclilla, pero eso sí, los pantalones de mezclilla eran como rotos, pero rotos como destrozados. Era una combinación muy interesante. Era como la explosión sin color, porque los colores eran como que más neutros, pero era como pesado, pero también era glamuroso, que también lo vimos, ejemplo, como en Bon Jovi, como lo vimos en Madonna, así como lo estamos viendo, que eran colores oscuros en su mayoría y obviamente combinados con mezclilla. Y qué decir de los cabellos, algunos hombres también se maquillaban, pero aquí el maquillaje ya no era tan colorido, aquí el maquillaje ya era como en oscuro, como ojos negros, ojos ahumados. Y otro punto que también se veía muy interesante en los 80s era el utilizar hombreras. Las mujeres que traían estos blazers o estos sacos que las hacían ver como con mucho poder. En los 80 la mujer quiso también decirle al mundo y a la sociedad que también eran poderosas. ¿Y cómo lo hicieron? A través también de utilizar prendas como blazers, como sacos, que eran como un aspecto varonil y con hombros de grandeza. A mí se me hacía muy interesante. Y curiosamente las sombreras no solamente se veían o las veíamos como en blazer, las vemos en playeras, las veíamos en chaquetas, las veíamos en chamarras, las veíamos en blazers, pero también las veíamos como en los vestidos de noche, en los vestidos de gala, en los formales, también traían las sombreras y eso se veía de verdad súper interesante y muy glamuroso, porque como les digo, en esto de la moda había de todo. Las personas que se atrevían mucho y las personas que eran un poquito más tranquilas, más reservadas en colores, en maquillaje, en peinado, como lo estamos viendo con estas bellísimas mujeres que traían estos vestidos y estos maquillajes y estos peinados. También vamos a hablar, ¿saben de qué? De otro punto que yo creo que también muchas personas recuerdan, y si lo recuerdan, coméntenlo aquí abajo, que son los tenis, que había dos versiones. Uno, que no sé si ustedes lo recuerden, los tenis L.A. Gear. No sé si en el lugar en donde estén viendo este video hayan conocido esta marca, pero bueno, esta marca fue icónica, los tenis L.A. Gear. Y qué decir también de los tenis Reebok, que bueno, todas las personas querían tener estos tenis. ¿Por qué? Porque eran el boom, era la sensación, era el que tienes los tenis Reebok, era como
wow, que él es un ícono de la música, es Boy George, que bueno, su look era excesivo, era multicolor, era creativo, su apariencia era andrógina, obviamente por el maquillaje que utilizaba, era muy colorido, pero aparte del maquillaje, también decoraba su cabello, ya sea con trenzas, ya sea con telas, ya sea con listones, pero era un cabello como con mucha decoración, aparte de obviamente utilizar el icónico sombrero que todo mundo vemos en sus fotos y que vemos en sus videos. Él jugaba con las formas, jugaba con las texturas y no le tenía miedo a absolutamente nada. Para mí era como libertad total en cuanto a la imagen que tenía Boy George, otra famosa que también tenía como que la similitud de lo que era Boy George, pero obviamente el mujer. Y estoy hablando de Cyndi Lauper, que bueno, traía unos cabellos, la palabra es excesivos, excesivos de pies a cabeza, tanto Boy George como Cyndi Lauper, ya que ella pues traía el cabello de colores muy encendidos, hay veces que los traía como de un solo color, hay veces que utilizaba combinaciones de 2 o 3 colores, al igual que el maquillaje y obviamente los accesorios. Era saturación completa de accesorios y qué decir de la ropa. Si quería utilizar vestidos de noche, les daba su toque de atrevimiento, de creatividad. Y algo que les quiero decir también sobre esto es de que las prendas tienen historia. Y es por eso que ahorita volteamos a ver los ochentas y decimos, qué bonito. Y no tanto era por si eran o no eran bonitos, por si lo que fuera. Era por el recuerdo que nos dejó en aquella época o en aquella vivencia o en aquella situación en donde trajimos la prenda o ese peinado o ese corte o esos tenis. Y de verdad que yo los invito a que ahorita en la actualidad las prendas que tengan, las prendas que se pongan, el cabello que traigan, el maquillaje que se hagan, llévenlo con una bonita historia para que si Dios nos da vida y en algún futuro lo vemos, pues obviamente sea como el recuerdo de lo bonito que creamos y que generamos al momento de traerlos. Pero bueno, si estamos hablando de cosas bonitas, ¿qué decir de esta moda que no es ropa, no son accesorios, no son tenis, no son peinados, no son maquillajes, pero sí son moda y sí fueron moda en aquella época y fueron los videojuegos? Qué bueno. Vamos a hablarles del Atari. Qué locura, de verdad, el jugarlo, el verlo en un video, el verlo en una fotografía y decir yo jugaba con eso, qué bonito. Y aparte del Atari, también el Nintendo. O sea, este otro videojuego que, bueno, el Mario Bros. 1 y ya los que siguieron, pero qué bonitos momentos se pasaron o pasamos en compañía de amigos, en compañía de la familia, en compañía de tus hermanos. Y de verdad que estos videojuegos para mí los quise meter en este video porque fueron moda. Y al final de cuentas, hablar de moda es hablar de todo lo que en su momento tuvo un auge como que muy fuerte. Así que mi gente, estas fueron las diez propuestas de moda que marcaron historia en los ochentas para mí y sé que para muchos de ustedes. Así que quiero aprovechar y quiero invitar a todas las personas que están viendo este video a que se inscriban en el curso para todos los creativos de moda, diseñadores, maquillistas, peinadores, fotógrafos y todos los que aman la moda, a que se inscriban en este taller que es Estrategias 2026 para que crezca tu marca, para que te posiciones y lo más importante, para que generes clientes y generes muchas ventas. Métete al Instagram Santana Modelos y ahí te inscribes, manda mensaje y ahí te dan toda la información. Así que todos están invitados porque este curso es para ti. Y bueno, mi gente, espero y les haya gustado este video. Yo lo disfruté mucho, espero tú también lo hayas disfrutado. Así que te invito a que te suscribas, a que le des like, a que lo compartas y sobre todo a que le comentes aquí abajo. Dime qué te pareció, qué moda te recordó algún momento de tu vida o qué moda te gustaría tener, porque como viene de moda en los 80s, ahora en el 2026, pues creo que de aquí hay muchas cosas que podemos sacar para utilizarlas, pero déjenme decirles, yo creo que la esencia de los 80s no se va a volver a repetir. Yo creo que cada época, cada etapa, cada día tiene su magia y tiene su esencia, así que para mí los 80s
son intactos. Solamente lo que sí creo es que se van a tomar referencias como esto de las sombreras, los drapeados y bueno, muchísimas otras formas que se van a ver, pero con el toque del 2026. Así que muchísimas gracias por ver el video. Yo soy Eduardo Santana y nos vemos en el próximo video.